El Flamengo pasa por un fatal momento. Un incendio en las instalaciones del centro de entrenamiento del club ha dejado 10 muertos y 3 heridos, entre ellos uno de gravedad. Según informan medios brasileños, el incidente se produjo en los alojamientos de futbolistas de la cantera del club, por lo que los afectados tendrían una edad de entre 14 y 17 años. De hecho, ya se ha confirmado que los heridos son jóvenes de esta edad. El incendio se inició en la madrugada de este viernes y los bomberos se desplazaron rápidamente al lugar a las 5 de la mañana. En poco más de 2 horas, el fuego estaba controlado, pero el número de víctimas ya se elevaba a la decena. Aún no se ha confirmado la identidad de ninguna de las víctimas, pero podría tratarse de jugadores del equipo. En las últimas horas se han ido produciendo reacciones a esta tremenda tragedia. Aquí las recogemos en directo. Actualizar más 06 y 25. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha enviado un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas del incendio que provocó 10 fallecidos en el centro de entrenamiento del Flamengo. Morales es un gran aficionado al fútbol, que practica con asiduidad, y ha participado en eventos solidarios con estrellas internacionales de este deporte. 6 y 19. Varios clubes colombianos han expresado su solidaridad con el Flamengo por la tragedia en su centro de entrenamiento de Río de Janeiro. Atlético Nacional, Millonarios, Independiente de Santa Fe o América de Cali se han solidarizado con el Flamengo, uniéndose a otros clubes de Argentina, España, México, Ecuador y Venezuela, entre otros. 6 y 16. El fútbol portugués se solidariza con las víctimas del incendio del Flamengo. Los principales clubes del fútbol luso, Benfica, Porto y Sporting de Portugal, manifestaron en sus redes sociales su solidaridad con el dolor del Flamengo y de todo el panorama futbolístico. 6 y 12. El fútbol chileno se suma con diversos mensajes al duelo que afecta al Flamengo y al panorama futbolístico. La Selección de Chile y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, encabezan las expresiones de condolencias. 6 y 8. Edson Arantes Nascimento, Pelé, el legendario exfutbolista brasileño, lamentó la muerte de 10 jóvenes del Flamengo en el incendio que ha conmocionado al universo del balón, afirmando que es un día muy triste para el deporte brasileño. 5 y 9. El RCD español expresó a su vez su solidaridad con las familias de los fallecidos del Flamengo en Río de Janeiro. 5 y 4. El FC Barcelona ha mostrado también sus condolencias por la tragedia de Brasil, en el centro de entrenamiento del Flamengo. 4 y 56. Oulaari también reconoció que vio a Vinicius afectado en el entrenamiento, tras conocerse el fallecimiento de al menos 10 personas en un incendio en el centro de entrenamiento de su antiguo club, el Flamengo, en Río de Janeiro. Evidentemente Vinicius está afectado. Es su casa, es normal, confesó Oulaari. Son noticias muy tristes para todos, sobre todo para los afectados, los familiares, a los que enviamos todo nuestro cariño y nuestras condolencias, concluyó. 4 y 53. Santiago Oulaari, técnico del Real Madrid, envió sus condolencias a los canteranos del Flamengo fallecidos durante la rueda de prensa previa al derbi capitalino contra el Atlético de Madrid.
Mis condolencias para los familiares de Emiliano Sala y para esta tragedia que se está desarrollando en Brasil, para todos los implicados y todos sus familiares, afirmó antes de iniciarse las preguntas en la sala de prensa del Real Madrid. 2 y 4 El jugador del PSG Neymar Jr. se suma a los mensajes de solidaridad con el Flamengo. El brasileño postea la misma imagen que ha publicado el club. 2 y 1 Arthur Melo ha querido expresar su tristeza por la tragedia ocurrida en Brasil. 1 y 58 Un miembro de la policía revela que el establecimiento incendiado donde dormían los jóvenes del Flamengo no tenía permisos. 1 y 46 La primera víctima identificada es Cristian Esmedio Candido, portero del Flamengo, de tan solo 15 años. Publicaciones brasileñas han difundido una fotografía del joven junto al seleccionador brasileño, Taif. 1 y 12 El Flamengo ha publicado un mensaje decretando el luto del club. 1 y 10 El Fluminense, uno de los primeros clubes brasileños en manifestarse tras la tragedia, cargar más.